En la cena de Navidad, el hijo de mi hermana me empujó el plato y dijo, mamá dice que debe servir, no comer. Todos se rieron a carcajadas. Tomé mi abrigo y me fui. Esa noche, mamá me envió un mensaje, no te acerques. Le respondí, claro, los pagos también. A medianoche, empezaron a llover sus llamadas furiosas. Todas las festividades eran iguales. Aparecía ante los cocineros, limpiaba, sonreía, asentía y me sentaba donde me decían. Como una criada a la que no tenían que pagar. Nunca lo dijeron en voz alta, pero se notaba en la forma en que se comportaban a mi alrededor. No era de la familia, era del personal. Había sido así desde que me mudé. Una vez que conseguí un trabajo estable, mamá empezó a insinuar lo afortunada que era en comparación con Lauren. Lauren, que se quedó en la zona. Lauren, que se casó joven y se divorció aún más joven. Lauren, que tuvo a Carter a los 21 años, actuó como si eso lo justificara todo. Y mamá se lo creyó. Decía cosas como que estaba haciendo lo mejor que podía, Abby. Sé un poco comprensiva. No sabes lo que es ser madre soltera. Lo que realmente quiso decir fue que no tienes marido ni hijos, así que haz algo útil. Esta Navidad llegué a las 2. La cena estaba programada para las 5. Lauren llegó a las 3:30 con solo una tarta comprada y Carter quejándose de lo aburrido que estaba. Yo ya estaba hasta los codos, con puré de patatas y grasa. Mamá la miró y dijo, ahí está mi niña. Me dijo, no olvides volver a ponerle base al jamón. Se seca cuando te olvidas. Yo no lo olvidé. Nunca lo olvido. Pero asentí de todos modos. Para cuando la cena estuvo lista, estaba cansado. No físicamente, no era ese tipo de cansancio. Era el tipo de cansancio que te invade cuando te das cuenta de que te has dejado usar demasiado tiempo. Y quienes lo hacen ni siquiera lo ven. O quizás sí. Quizás esa sea la peor parte. Todos nos sentamos. Ni siquiera estaba bien sentado cuando Carter me empujó el plato por encima de la mesa. Ni me miró. Al principio no dijo nada. Lo empujé como si fuera la ayudante. Entonces lo dijo. Mamá dice que debe servir, no comer. El silencio que siguió duró medio segundo, pero fue como un puñetazo. Entonces todos estallaron en carcajadas como si fuera el mejor chiste de su vida. Lauren se echó hacia atrás y aplaudió. Mamá casi se atraganta con el vino. El tío B se rió con la boca llena. Miré a mi alrededor. Nadie se sentía incómodo. Nadie fingía. Les parecía gracioso. Me levanté, fui a la cocina, tomé mi abrigo de la silla y salí por la puerta principal. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Nadie dejó de reír. Hacía un frío glacial afuera, pero yo no lo notaba. Me subí al coche y me quedé allí sentado con la calefacción apagada. Solo pensaba. No estaba enojada. Solo estaba cansada de fingir que no lo estaba. Pensé en el dinero. 700 pesos al mes, todos los meses, directo a la cuenta de mamá para la escuela privada de Carter. La excusa siempre era que era solo hasta que Lauren se recuperara. Eso empezó hace 2 años. Nunca vi a Lauren solicitar un segundo trabajo. Nunca la vi sin sus uñas ni su cita semanal en la peluquería. Esa noche, al llegar a casa, por fin encendí el teléfono. Sobre las 11, mamá me envió un mensaje, aléjate si vas a ponerte así. Sin duda. Sin preocupación. Solo una advertencia, como si yo fuera un problema que necesitaba solucionarse. Respondí. Claro. Los pagos se mantienen alejados. El primer nada. Luego empezó la llamada. Una tras otra. Mamá, Lauren, incluso el teléfono de casa. A medianoche, los mensajes llegaban cada pocos minutos. ¿Qué demonios te pasa? ¿En serio estás dejando de cuidar a un niño? No tienes corazón. Es solo un niño. Nos avergonzaste. No respondí. Apagué el teléfono de nuevo y lo dejé cargándose en la cocina mientras me acostaba. No lloré. No me enojé. Me quedé allí tumbado, mirando al techo. Bastaba una frase de un niño para que finalmente comprendiera lo que había ignorado durante años. No se le ocurrió esa frase solo. Esa era la voz de Lauren. Era la aprobación de mamá. Les había estado enseñando a tratarme sin decir nunca que no. Pero esta vez sí. Y por primera vez me encontré. La mañana siguiente empezó como cualquier otra. Excepto que mi teléfono parecía como si apenas hubiera sobrevivido a una guerra. 13 llamadas perdidas. 7 mensajes de voz. Más de 25 mensajes. Y eso fue solo de Lauren. Mamá me había enviado otros 8. El tío B intervino una vez para pedirme que olvidara el pasado. Como si ser tratado como un escabel en la cena de Navidad fuera un pequeño malentendido. Ni siquiera me molesté en leerlo todo. Lo hojeé.
Lauren me llamó cruel de 3 maneras diferentes. Mamá me acusó de dejar que el dinero me enfriara. Había algo en el llanto de Carter. Sí, claro, y que decepcionados estaban todos. No dejaban de hablar de familia como si fuera una correa que se me acababa de escapar. Fui a trabajar como siempre. No le conté a nadie lo que había pasado. Solo respondí correos y me uní a algunas llamadas, lo que me mantuvo tranquilo. Pero por dentro estaba muy animado. Como si algo hubiera cambiado. Por una vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Todavía enfadado, un poco aturdido, pero no culpable. Esa parte me sorprendió. Alrededor del mediodía recibí un mensaje del banco. Hubo un intento de iniciar sesión en la cuenta de ahorros compartida que abrí para los gastos escolares de Carter. La había cerrado la noche anterior. No lo anuncié. Pensé que mi mensaje lo había dejado bastante claro, pero supongo que pensaron que estaba fanfarroneando. La notificación de bloqueo confirmó lo que ya sabía. Loan estaba entrando en pánico. Justo después de comer, recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que saltara el buzón de voz. Era el administrador de la escuela de Carter, pidiéndome amablemente que confirmara si el próximo pago de la matrícula seguía programado. Volví a llamar y les dije que no. Eso fue todo. 2 horas después recibí un mensaje de Jared, el exmarido de Lauren. Hacía tiempo que no hablábamos. Solo lo había ayudado una vez. Cuando necesitó documentación para demostrar que había estado pagando la manutención infantil. Eso fue durante una de las etapas más caóticas de Lauren. Así que me sorprendió saber de él. No perdió el tiempo. Loan le dice a la gente que está saboteando a Carter porque está celoso. Dijo que no soportas no ser el centro de atención. Está desesperada. Le di las gracias y colgué. No me sorprendió. Siempre ha sido la jugada favorita de Loan. Dale la vuelta a la historia para que sea la víctima. Funciona con mamá. Antes funcionaba conmigo. Esa noche sonó el timbre. Miré por la mirilla y vi a mamá allí de pie, con su abrigo, y una bolsa de plástico en la mano. Probablemente eran restos. Probablemente su versión de una rama de olivo. No abrí la puerta. Llamó 4 veces. La vi intentar asomarse por la ventana lateral. Luego me llamó 2 veces. Dejó un mensaje de voz. Lo borré sin escucharlo. 10 minutos después se fue. Lentamente, como si esperara que la detuviera en el último segundo. No lo hice. El viernes por la tarde, el tono cambió. Recibí un correo electrónico largo y cuidadosamente escrito de mi madre. Atrás quedaron las acusaciones. Ahora era arrepentimiento, confusión y preocupación. Calificó mi reacción de repentina y desproporcionada. Aseguró que Carter no sabía lo que decía y que Loan estaba agotada, no desagradecida. Me pidió que mostrara un poco de gracia y recordara que la familia está por encima del orgullo. Y entonces llegó el momento clave. Tu padre estaría muy decepcionado de ti. Me quedé mirando esas palabras un rato. No porque me dolieran, sino porque me di cuenta de que ella no lo sabía. No lo sabía. Papá llevaba meses en Europa con un contrato de negocios. Lo último que supe de él era que estaba en Suiza. Se fue a principios de septiembre y no debía regresar hasta finales de diciembre, pero hubo retrasos. Él no sabía nada de esto. No le había contado nada del dinero que le había estado enviando. O como básicamente había estado financiando la escuela privada de su nieto mientras Loan me trataba como si fuera su ama de llaves. Pero esa frase. Eso fue suficiente. Le reenvié el correo. Sin mensaje. Sin asunto. Solo el hilo reenviado con todo lo que mamá escribió, exactamente como lo hizo. Cada acusación. Cada excusa. Cada frase manipuladora. Respondió 3 horas después. Algún día estaré en casa. No hables con nadie hasta que yo lo haga. Así que no lo hice. Papá apareció el lunes por la noche sin avisar. Estaba en chándal, despeinado y hecho un desastre, recalentando las sobras que apenas quería comer. Sonó el timbre y, cuando miré por la mirilla, lo vi arrastrando una pequeña maleta, vestido con el mismo abrigo oscuro con el que siempre viajaba. Parecía mayor de lo que recordaba, probablemente por los meses en el extranjero y los años de paz entre 2 hijas adultas y una esposa que nunca intentó ocultar su favoritismo. Abrí la puerta y nos quedamos allí un segundo. Nada de saludos dramáticos. Nada de discursos ensayados. Me abrazó y aguantó un poco más de lo habitual. Luego entró, dejó su maleta y dijo que pensé que este era el mejor lugar para aterrizar primero. Nos sentamos en la cocina. Preparé té aunque aún me estaba sobreponiendo la sorpresa de su presencia. No me preguntó qué había pasado. No hacía falta. Solo lo dijo, así que volví y tu madre me recogió. Habló sin parar durante todo el viaje. Asentí. Entonces leí el correo.
Hizo una pausa. Eso me lo dijo todo. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. Por una vez, no sentí la necesidad de defenderme. Había tanto silencio que podía oír el calor subir por las rejillas de ventilación. Entonces me miró y me preguntó por qué nunca me habías dicho lo mal que estaba. Me encogí de hombros, pero no fue solo una respuesta. Fueron años de tragar cosas. No se lo dije porque pensé que podría con ello. Pero una parte de mí creía que quizá cambiarían. Porque cuando siempre eres el fuerte, la gente olvida que tú también podrías necesitar ayuda. Se recostó en la silla, pensando. Luego metió la mano en su bolso, sacó una carpeta negra y delgada y la deslizó por la mesa. La abrí. Había una cuenta fiduciaria a mi nombre. Un saldo que me hizo sentarme bien. No era una fortuna, pero sí suficiente para darme un respiro. Un verdadero respiro. Empecé a decir algo, pero levantó una mano. No lo hagas. Ya has dado suficiente, Abby. A todos. He estado dejando esto de lado desde tu primer ascenso. Pensé que si alguna vez veía el día en que finalmente te cansaras, ese sería el momento. Me quedé mirándolo. No había terminado. Ya hablé con la escuela esta mañana. Carter no regresará el próximo trimestre. Recibirán una llamada oficial esta semana, pero ya se tomaron las decisiones. Lauren aún no lo sabe. Lo sabrá esta noche. Se me encogió el estómago. Ya podía imaginar la explosión. Papá continuó. Con voz tranquila, como si estuviera leyendo la lista de la compra. También llamé al banco y cerré la cuenta compartida a la que mamá tenía acceso a tu nombre. ¿De quién era tu dinero? Nunca debió haberlo usado como lo hizo. Yo me encargaré de las consecuencias. Que me griten por una vez. Intenté interrumpir para decirle que quizá eso empeoraría las cosas, pero me interrumpió. No eres la villana, Abby. Llevas demasiado tiempo dejando que reescribieran la historia. Entonces dijo algo que no me había dado cuenta de que necesitaba oír. Deberías haberte ido de esa cena hace mucho tiempo. Odio que Carter tuviera que decir lo que dijo para que finalmente te fueras. Pero me enorgullece que lo hicieras. Nadie merece ser tratado como un mueble en su propia familia. Terminó su té, se levantó y me abrazó de nuevo. Voy a tener la conversación ahora. No para ti, porque ya es hora. Quédate en casa esta noche. No respondas nada. Te avisaré cuando se calme el polvo. Luego se fue. Me asomé a la ventana y vi cómo sus luces traseras desaparecían calle abajo. Mi teléfono no había vibrado en todo el día, como si todos estuvieran esperando a ver qué diría papá antes de decidir qué tan enojados estaban. Sabía que el silencio no duraría. El martes por la mañana volvieron los mensajes, pero esta vez con un tono diferente. El martes empezó con la furia de Loen en mi teléfono antes incluso de que sonara la alarma. No puedo creer lo que has hecho. Estás enfermo. Siempre has tenido celos de mí. Admítelo. Entonces mamá intervino. ¿Cómo te atreves a poner a tu padre en contra de su propia familia? Espero que estés orgulloso de ti mismo. Lo arruinaste todo. Lo que ella quiso decir fue que yo arruiné su versión de todo. Donde pagué, me quedé callada y existí en segundo plano mientras ella hacía de matriarca y Loan fingía ser una santa con dificultades. Lo que me pilló desprevenida fue el tercer mensaje que apareció 10 minutos después. Este era del colegio de Carter. Hemos recibido una notificación formal de retiro del señor Robert Caldwell y una solicitud para iniciar una transferencia de registros. Por favor, confirme si esto coincide con sus intenciones. Esa fue la primera vez que lo vimos como algo real. Me senté en la cocina a tomar café frío y a leer ese correo una y otra vez. Papá no solo había dicho que se encargaría. Lo hizo. Y no se trataba solo de suspender los pagos. Se trataba de sacar a Carter de la escuela por completo. Sin medias tintas. Sin retrasos. Entonces llegó lo inesperado. A las 9:12 de la mañana recibí un correo electrónico de alguien que no conocía. Asunto. Nosotros. Carter llamó bien. Era de su maestra. Dijo que no debía contactarme directamente, ya que técnicamente yo no era su padre ni su tutor, pero quería que supiera algo. Dijo que Carter había estado repitiendo cosas sobre mí en clase. No solo una o dos veces, sino a menudo. Cosas como que nos debe algo, que no es familia y que tiene suerte de que hayamos hablado con ella. Tenía 9 años. Dijo que repite lo que oye en casa. El sentimiento de tener derecho a todo está muy arraigado. Lamento lo que te pasó y espero que algún día aprenda a tratar a la gente. Ese fue el primer mensaje que me llegó. No los ataques de Lauren. Ni la culpa de mamá. Pero eso. Un extraño viendo exactamente lo que yo había vivido durante años. No me lo imaginaba. No exageré. Simplemente reaccioné.
Papá Brown del mediodía me envió un mensaje. ¿Estás despierto? Respondí que sí. Llamó enseguida. Stoney dijo que la escuela ya está avisada. Tuve la conversación anoche. ¿Qué pasó? Tu madre hizo lo que siempre hace. Se hizo la inocente. Intenté decir que lo había malinterpretado todo. Pero Loren no se lo creyó. Salió a pelear. Él gritó. Peor aún. Ella empezó a hablar de acción legal. Parpadeé. Demanda. Ella afirma que prometiste financiar la escuela de Carter hasta que terminara la preparatoria. Dice que te comprometiste y que ella depende de eso financieramente. Quiere que se cumpla. De hecho, se rió. Ella dijo eso. Delante de ti. Palabra por palabra. Le dije que si te demandaba, también me demandaría a mí. Yo formaba parte de esa cuenta. No le gustó. Hizo una pausa. Pero Abby no se detendrá ahí. Tienes que ver qué está haciendo ahora. Me envió una captura de pantalla. Era el perfil de Facebook de Loren. Público, por supuesto. Publicó un largo estado performativo sobre cómo su familia la traicionó, cómo su hermana saboteó el futuro de su hijo y cómo el dinero vuelve crueles a las personas. No me mencionó por mi nombre, pero cualquiera con 2 dedos de frente podría deducirlo. Pero no fue la publicación lo que me impactó, sino la sección de comentarios. Una de sus amigas escribió, ¡qué víbora! Deberías desenmascararla. Loren respondió. Ya lo hice. Aquí está su correo electrónico del trabajo. Siéntete libre. Mi nombre completo. Mi empresa. Mi información de contacto está ahí, en los comentarios, para que la vean decenas de desconocidos. Con una notita. Cuéntale lo que pensamos. Y ya habían empezado a responder. Revisé mi bandeja de entrada. Había 3 correos nuevos de nombres que no reconocí. Primero. Eres asqueroso. ¿Cómo duermes por la noche? Segundo. Odias tanto a tu familia. ¿Por qué no desapareces? El tercero. Espero que tu jefe vea esto. Deberían despedirte. Se me encogió el estómago, pero solo por un segundo. Luego algo más me impactó. Ni miedo. Ni siquiera rabia. Claridad. Loren había cruzado oficialmente la línea. Publicar mi información laboral fue una decisión calculada. No impulsiva. No fue por el calor del momento. Quería hacerme daño. Avergonzarme. Quizás incluso pondría en peligro mi sustento. ¿Y por qué? ¿Por decidir que ya no financiaría su estilo de vida? Quería la guerra. Simplemente la declaró. Y no iba a ceder. El miércoles por la mañana recibí correos de desconocidos que me llamaban egoísta, despiadada y escupidora. Uno de ellos dijo que probablemente no podría conseguir un hombre, así que castigo a las mujeres que sí pueden. Otro me dijo que el karma se encargaría de mí pronto. Todo porque Loren usó su lástima como arma y arrojó mi correo del trabajo al fuego. Me quedé sentado en la puerta de mi oficina, con la mirada fija en el monitor. Aún no se lo había dicho a Recursos Humanos. Ni siquiera estaba seguro de si era necesario. Pero una parte de mí quería adelantarme por si acaso. Lo último que necesitaba era que uno de esos trolls encontrara las redes sociales de mi empresa y empezara una campaña. Hoy en día, la gente era implacable y a Loren claramente no le importaba quién se viera involucrado en su lío. Siempre y cuando no tuviera que mirarse al espejo. Esa tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. ¿Es Abigail Caldwell? Sí. Soy la abogada Michelle Leinstein. Llamo en nombre de Loren Caldwell en relación con una advertencia informal. Me ha pedido que me ponga en contacto con ella antes de emprender cualquier acción legal formal. Tengo la obligación de preguntar. ¿Estarías dispuesto a mediar? Hice una pausa. ¿Hablas en serio? Sonríe. Ella alega que hubo un acuerdo verbal de larga data según el cual usted financiaría la educación privada de su sobrino. También cree que esta retirada repentina le causó un daño emocional y financiero significativo. De hecho, se rió. Un acuerdo verbal hecho por obligación familiar no es un contrato. Además, nunca acepté financiar la educación de Carter durante la siguiente década. Ni siquiera acepté financiarla durante 2 años completos. Seguí haciéndolo. Eso es todo. Entiendo que dijo el abogado. Esto es solo una consulta preliminar. Aún no ha presentado nada. Colgué. No con rudeza, sino con firmeza. Todo era ruido. Un ruido desesperado. Espera. De verdad que tienen un abogado, dije. Suspiró. Me lo imaginé. Te lo dije, Abby. Loren nunca ha escuchado un no sin una red de seguridad. Pero ya es hora de que lo haga. Esta noche hablaré con el abogado de la familia.
Déjame encargarme. Entonces preguntó algo extraño. ¿Estás libre mañana por la noche? Sí. ¿Qué? Dudó medio segundo. Habrá una cena familiar en casa. Solo familiares directos. La convoco. ¿Qué? ¿Qué? Porque esto se acaba ya. Quería decir que no. Quería decirles que gritaran al vacío sin mí. Pero algo en su voz me decía que esto no iba a ser solo otro círculo de disculpas. No iba a ser mamá intentando suavizar las cosas y Loen fingiendo llorar. Papá estaba tomando el control por primera vez en años. Y si él entraba, quería verlo. El jueves por la noche llegó más rápido de lo esperado. Aparqué frente a la casa de mi infancia. El de las persianas verde oscuro y el rosal medio muerto que mi madre se negó a desenterrar. Había luces encendidas en el comedor. Veía sombras moviéndose tras la cortina. Me quedé en el porche un segundo antes de tocar el timbre. Abrí la puerta. Lauren ya estaba allí. Brazos cruzados, labios apretados. Mamá estaba en su sitio de siempre, al final de la mesa. Servilleta en el regazo, como si nada hubiera pasado. Papá estaba de pie en la cabecera, no sentado. Asintió una vez al verme. Abby, gracias por venir. Me senté. Nadie dijo nada por un momento. Entonces papá nos miró a todos y dijo, Bubenok, y nadie se irá hasta que lo hagamos. No sabía qué iba a decir. Pero a juzgar por cómo se estremeció Loen, presentí que sí. La habitación quedó en silencio. Se oía el tic-tac del reloj del pasillo entre respiraciones. Papá se quedó de pie. No alzó la voz ni golpeó la mesa, pero de alguna manera, su forma de hablar aún tenía el peso de un mazo. Llevo ausente unos meses. Regreso y mi familia está a punto de desmoronarse por dinero que, para empezar, no les pertenecía. Lauren se burló. Tranquilo, pero no lo suficiente. Papá se giró hacia ella. Déjame terminar. Ella puso los ojos en blanco, pero se quedó callada. Él me miró a mí. Abby, quiero que digas lo que tengas que decir. Todo. No te contengas. Esta noche no. No me lo esperaba. Durante años, papá hizo de pacificador. Ahora me estaba pasando el micrófono. Miré a Lauren. Mamá. Ninguna de las dos me miró a los ojos. Así que lo dije. Llevo casi 2 años pagando la Universidad de Carter. Nadie me lo pidió. Nadie me obligó. Lo hice porque creía que estaba ayudando. Pero en algún momento, dejó de ser una ayuda y empezó a hacer algo que se esperaba. Como si te lo debiera. Loan abrió la boca, pero papá levantó la mano. Déjala terminar. Recurrí a mamá. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada visita. Soy yo quien cocina, limpia y paga. Nunca dijiste gracias. Siempre actuaste como si solo fuera mi papel. Mamá apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Y Carter no se le ocurrió esa frase solo. Era un niño de 9 años repitiendo lo que oye en casa. Le has enseñado que no soy parte de esta familia. Solo soy yo quien lo sirve, espetó Lauren. Lo estás tergiversando todo. Lo sabes, ¿verdad? Siempre has necesitado ser el centro de atención, y en cuanto alguien necesita ayuda, te desconectas y te haces la víctima. Papá intervino antes de que pudiera responder. Solicitaste mediación legal por dinero que nunca ganaste, Lauren. Y ahora has desprestigiado a tu hermana en línea. Le diste a desconocidos su contacto laboral. Eso es más que mezquino. Es peligroso. Lauren apartó la mirada. Mamá se removió incómoda, pero siguió sin decir nada. Ayer recibí una llamada del jefe de Abby. Papá continuó. Recibieron 3 correos electrónicos. Tu publicación en Facebook le generó un problema de acoso laboral. Uno más y se convierte en un problema legal. No sabía de esa parte. Sentí una opresión en el pecho. Papá miró a mamá. Y no te quedes ahí callado y finjas que no impulsaste esta dinámica. Te he visto defender a Loen durante años mientras desestimabas las contribuciones de Abby como si fueran tareas que ella debía hacer. Eso se acabó. Mamá se sonrojó. ¿Y qué? ¿Se suponía que debía dejar sufrir a Carter? Papá negó con la cabeza. Se suponía que debías criar a tu hija para que se hiciera cargo de su vida. En cambio, te mantuviste al margen mientras una hija cargaba con el peso de la otra. Eso termina esta noche. Se giró hacia mí. Ya hablé con nuestro abogado. Si Loan quiere presentar una demanda, tendrá que demostrar que existía un contrato verbal, y no lo hará. Estamos presentando una orden de cese y desistimiento con respecto al acoso en línea. Esa publicación de Facebook va a ser eliminada o vamos a intensificarla.
Lauren se levantó con cara de sorpresa. Esto es una locura. Todos se comportan como si yo fuera mala. Soy su madre. Solo intentaba castigar a tu hermana por poner un límite, dijo papá. Lauren salió furiosa. La puerta principal se cerró de golpe, tan fuerte que las luces del comedor parpadearon. Silencio de nuevo. Papá finalmente se sentó, exhaló lentamente y me miró. Nunca debiste haber tenido que luchar tanto solo para ser respetado. Es culpa de todos. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un extraño en esa mesa. Me sentí visto. Papá me entregó un sobre pequeño. Dentro había un cheque. Más de lo que esperaba. Esto no es un pago. Es solo una forma de empezar a arreglar lo que nunca debió romperse. Mamá no dijo mucho el resto de la noche. Pero tampoco discutió. Para alguien como ella, el silencio era lo más parecido a la rendición. Me fui sintiéndome más ligera que en años. Y mientras conducía a casa, lo único que seguía pensando era. A veces, la única manera de arreglar un patrón roto es romperlo por completo. La actualización. Pasaron 2 semanas. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin disculpas falsas. Solo silencio. Lauren retiró la publicación de Facebook 3 días después de recibir la carta de cese y desistimiento. Sin disculpas públicas, por supuesto. Solo un borrado silencioso, como si nada hubiera pasado. Pero las capturas de pantalla no se olvidan. Carter empezó la escuela pública el lunes siguiente. No me enteré directamente, pero una amiga de mamá, a quien no bloqueé con la suficiente rapidez, me envió un mensaje vago que decía, qué lástima lo que le pasó a ese pobre chico. Lo dejé como visto. En cuanto a mamá, me envió un mensaje hace unos días. Creo que todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Deberíamos hablar. No respondí. Papá ha estado visitándome regularmente. Nada grave. Solo cosas normales. Recomendaciones de libros, información meteorológica, una foto de un suéter viejo que dejé y que él encontró en el ático. El tipo de conversaciones que siempre desearía que tuviéramos más. No sé si mi familia volverá a ser como antes, pero quizá ese sea el punto. Lo que no era estaba bien. No. Ahora al menos es honesto.